Bueno, ahora que celebramos nuevamente un Día Mundial de Diabetes, es importante comentar algunos aspectos que debemos de tener en cuenta, sobre todo relacionados con la detección. Fíjense, aquí es muy interesante este punto de la detección, porque todos nos quejamos que la diabetes es un problema a nivel mundial y realmente el problema inicia desde que no hacemos una buena detección de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, me gustaría comentarles cuáles son las pruebas que tenemos disponibles para detectar la elevación de la glucosa en la sangre, ¿no? Es importante primero saber en qué tipo de paciente es recomendable hacer una medición de glucosa, y así tenemos que todo paciente que tenga, por ejemplo, un familiar directo, es decir, papás, hermanos, que tengan diabetes tipo 2 es un factor de riesgo. Tener alguna enfermedad del corazón, tener presión arterial elevada, eh, no hacer actividad física, tener alteraciones en los niveles de grasa, sobre todo niveles elevados de triglicéridos y bajos de algunas moléculas de colesterol. En el caso de las mujeres, haber tenido un embarazo con un bebé que pesó más de 4 kilos al nacimiento, tener quistes en los ovarios también en el caso de las mujeres. Son los principales factores de riesgo que hacen que una persona pueda tener alteraciones de la glucosa. Entonces, en ese sentido es importante que hagamos conciencia sobre estos factores de riesgo, y si tenemos algunos de estos factores de riesgo, entonces busquemos alguna prueba para detectar oportunamente las alteraciones de la glucosa. Por ejemplo, todos solo por el hecho de ser mexicanos, pues ya tenemos un riesgo alto de problemas de la glucosa, y si tenemos un familiar con diabetes, pues entonces todos deberíamos de hacernos una detección por lo menos al año. Cada año hacernos la detección con alguna de estas pruebas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso, y es muy importante también que cuando vemos un paciente con diabetes, pues se le enfatice que sus familiares se hagan anualmente la detección, porque si no detectamos el problema, nuevamente pues no podemos combatirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas tenemos disponibles? Bueno, aquí es muy interesante porque, bueno, la prueba más simple, la más sencilla, la más popular, la más conocida, pues sigue siendo la glucosa en ayuno. Entonces, el paciente pues va al laboratorio en ayuno, es decir, un ayuno de 8 a 10 horas, y se le toma una muestra de sangre y ahí se miden los niveles de glucosa. ¿Cuál es lo normal? Lo normal es que la glucosa esté entre 70 y 99 en ayuno. Y si la glucosa está entre 100 y 125, hablamos de un estado de prediabetes. Y cuando la glucosa está por arriba de 125, es cuando entonces decimos que es un paciente que está en rangos de diabetes como tal. La medición de glucosa en ayuno es una prueba muy fácil, muy práctica, se hace prácticamente en cualquier laboratorio, no se requieren grandes tecnologías para su medición, y por lo tanto pues prácticamente todos tenemos acceso a ella. Es importante comentar que esta medición sea con una muestra de suero o de plasma, ¿no? Que no sea una glucosa capilar. Por otro lado, tenemos también la curva de tolerancia a la glucosa. La curva de tolerancia a la glucosa es una prueba sumamente útil y se hace también en ayuno. El paciente se cita en ayuno, y después de un ayuno de 8 a 10 horas, entonces se le da una carga, una toma oral de 75 gramos de glucosa. Y antes de consumir estos 75 gramos de glucosa, se debe medir la glucosa, los niveles de glucosa en sangre, que como dijimos, deben de estar entre 70 y 99. Después, a la hora, se vuelve a medir la glucosa, y a las 2 horas nuevamente se vuelve a medir la glucosa. Y justamente es este parámetro de las 2 horas el que utilizamos para definir cómo está el paciente. Si la glucosa a las 2 horas es menor de 140, consideramos que es un resultado normal. Si esta glucosa está entre 140 y 199, hablamos de intolerancia a la glucosa, lo que sería un tipo de prediabetes. Y cuando el valor de glucosa a las 2 horas está en 200 o más, entonces hablamos de diabetes como tal, ¿sí? Entonces llevamos la glucosa en ayuno, que es muy práctica, muy fácil, y la curva de tolerancia a la glucosa, que es menos práctica, que es menos accesible, ¿sí? Y en la curva de tolerancia a la glucosa, los puntos de corte o los valores que utilizamos principalmente para definir alteraciones, pues son los valores de las 2 horas. Sin embargo, últimamente también se ha propuesto el valor de la glucosa a la hora, es decir, la medición de glucosa a la hora durante la curva de tolerancia,
Cuando este valor está por arriba de 155, se considera que es un factor de alto riesgo para que esa persona pueda en un futuro tener diabetes, ¿sí? Entonces, la tercera prueba que tenemos para detección de alteraciones de la glucosa, pues es la hemoglobina glucosilada, la medición de la hemoglobina glucosilada. Y aquí, bueno, cuando los valores de la hemoglobina glucosilada están por abajo de 5.7, hablamos de valores normales. Cuando están entre 5.7 y 6.4, hablamos de un rango de prediabetes. Y cuando están iguales o mayores a 6.5, pues hablamos como tal ya de un rango de diabetes. Es importante comentar que todas estas pruebas tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada pues tiene que hacerse siguiendo ciertos estándares, es decir, siguiendo ciertas técnicas de laboratorio. No se puede hacer o no se debe hacer con cualquier técnica de laboratorio. La técnica estandarizada es el HPLC, ¿sí? Que es la técnica que está validada a nivel internacional para medir la hemoglobina glucosilada. Y es frecuente tener el problema de que muchos laboratorios nos reportan valores de hemoglobina glucosilada muy diferentes, y esto es porque la técnica que usan para medirla pues no es la adecuada, ¿no? Y por último, otra manera de encontrar alteraciones de la glucosa, sobre todo hablando de diabetes como tal, pues es cuando un paciente tiene síntomas, tiene algunos datos, como por ejemplo ha perdido peso, tiene mucho apetito, tiene mucha sed, va mucho al baño a orinar, y que en ese paciente se le mide una glucosa en cualquier momento del día y esa glucosa está igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, entonces ahí estamos también ante un diagnóstico de diabetes. De tal manera pues que es muy importante tener en cuenta los métodos que tenemos para detectar las alteraciones de la glucosa, y es muy importante también tener en cuenta pues en qué personas deberíamos de estar haciendo de manera intencionada, incluso de manera intensiva, la búsqueda de esas alteraciones de la glucosa, porque como comentábamos previamente, no podemos tratar ni prevenir lo que no estamos detectando, ¿no? La verdad es que nosotros, solo por ser latinos, deberíamos de hacernos esa detección por lo menos una vez al año, como comentaba, iniciar con la glucosa en ayuno y valorar cuándo se puede utilizar la curva de tolerancia a la glucosa. Ahora es importante comentar, de acuerdo a la evidencia científica que existe e información que nosotros mismos hemos obtenido de nuestro laboratorio, es importante comentar algunas particularidades de cada prueba, ventajas y desventajas. Por ejemplo, la glucosa de ayuno tiene la gran ventaja pues de que es fácil, es accesible y es relativamente barata y es rápido, ¿no? Pero tiene la gran desventaja de que es muy poco sensible. Sabemos en general que la medición de glucosa en ayuno tiene una sensibilidad muy baja para detectar tanto prediabetes como diabetes. Esta sensibilidad no pasa del 40 a 45% dependiendo del tipo de población. ¿Qué significa esto? Significa que si solo utilizamos la medición de la glucosa en ayuno para detectar, por ejemplo, diabetes o prediabetes, pues estamos dejando a más de la mitad de la población que realmente tiene una alteración de la glucosa sin detectarla. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, por otro lado, la curva de tolerancia a la glucosa, creo desde mi punto de vista y desde también el punto de vista de mucha evidencia científica que existe actualmente, pues sigue siendo la mejor prueba para detectar alteraciones del metabolismo de los azúcares. En ese sentido, la curva de tolerancia a la glucosa tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad para encontrar tanto prediabetes como diabetes tipo 2. Por otro lado, la hemoglobina glucosilada, pues es una prueba que es muy poco sensible también. Es muy específica, pero es muy poco sensible. ¿Qué significa esto? Que una persona que tenga un valor de hemoglobina glucosilada en rangos normales, eso no descarta completamente que pueda tener algún problema de la glucosa. En cambio, una persona que tenga un valor alterado, un valor elevado de la hemoglobina glucosilada, ahí sí prácticamente tenemos la certeza de que esa persona efectivamente tiene una alteración del metabolismo de los azúcares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante valorar cuál prueba vamos a utilizar en nuestros pacientes. También sabemos por diferentes artículos de investigación que se han publicado, pues que estas pruebas miden cosas diferentes, ¿no? La glucosa en ayuno, pues realmente nos mide la condición, el estado del metabolismo en el ayuno, únicamente en el ayuno,
¿sí? En tanto, la curva de tolerancia oral a la glucosa es una mejor prueba porque no solo nos mide el ayuno, sino que además nos mide cómo responde nuestro organismo cuando consumimos azúcares. Es por eso que creemos que la curva de tolerancia es una prueba con mucha utilidad y que debe seguirse utilizando en los pacientes que sea necesario. ¿En quién es necesario hacer una curva de tolerancia a la glucosa? Bueno, sin duda alguna, todo paciente que tenga elevaciones de la glucosa de ayuno sin llegar a rangos de diabetes tipo 2, pues es candidato para una curva de tolerancia que nos permita conocer más cómo está su metabolismo. Pero también aquellos pacientes con valores de glucosa en el límite, por ejemplo, entre 90 y 95, que no llegan a los valores anormales de 100, pero que están cerca de 100, debemos de valorar si ese paciente tiene múltiples factores de riesgo para diabetes. Sería conveniente también hacer una curva de tolerancia a la glucosa para poder hacer un estudio más completo de su metabolismo y de esta manera pues poder implementar un tratamiento, sobre todo preventivo, que pueda ser más eficaz, ¿sí? Entonces, de esta manera es importante tener en cuenta que somos una población de alto riesgo, que la diabetes tipo 2 es un problema de salud relevante, que tenemos que hacer una detección de las alteraciones de la glucosa y pues tener en cuenta las principales pruebas o métodos que tenemos para su detección, como es la glucosa de ayuno, la curva de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glucosilada principalmente.